Son las 11 de la noche. Pedro Fernández tiene una maleta en la mano y no sabe todavía a qué hotel va a ir. Minutos antes, en la cocina de su propia casa, su esposa le dijo una frase que él no pudo olvidar nunca. Yo creo que necesitas irte. Necesitas pensar. 37 años de matrimonio, y esa noche, el hombre que llenó estadios, el niño que cantó desde los 6 años, el ídolo que millones de mexicanas consideran parte de su familia, se quedó sin casa. 3 semanas. 3 semanas en un cuarto de hotel, solo, mientras afuera el país seguía pensando que su matrimonio era perfecto. Eso es lo que nadie contaba en los programas de espectáculos. Eso es lo que él mismo, años después, decidió confesar frente a las cámaras, con la voz firme pero con algo roto detrás de cada palabra. Y si esa noche existió, y existió, contada por él mismo, entonces hay que preguntarse qué más hay detrás de la imagen de familia perfecta que Pedro Fernández ha protegido durante casi 4 décadas. ¿Qué más se cayó? ¿Qué otras noches como esa hubo? ¿Y qué fue exactamente lo que estuvo a punto de romper algo que, para millones de personas, parecía indestructible? Hoy vas a descubrir 4 cosas que Pedro Fernández confesó él mismo, en sus propias palabras, sobre lo que de verdad pasó dentro de su matrimonio y dentro de su familia. Primero, la razón real por la que su esposa lo corrió de la casa, no una, sino 2 veces. Segundo, el escándalo de televisión que casi lo obligó a elegir entre su carrera y su matrimonio, y la frase que él tuvo que salir a desmentir en Cámara Nacional. Tercero, lo que él mismo reconoció que su silencio le costó a la mujer con la que se casó. Y cuarto, la razón oculta detrás de por qué Pedro Fernández necesita, más que cualquier otro artista de su generación, que su matrimonio nunca se rompa. No te preocupes, te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la frase exacta que su esposa le dijo esa noche, la que él repite todavía hoy, palabra por palabra, cada vez que alguien le pregunta cómo sigue casado después de tantos años. Pero para entender cómo un matrimonio que empezó casi como un cuento adolescente terminó con un hombre de 50 y tantos años haciendo maletas a medianoche, hay que ir mucho más atrás. Mucho antes de las cámaras, mucho antes de la fama, mucho antes incluso de Rebeca Garza, hay que ir a un pueblo llamado Villa Corona, en Jalisco, donde un niño llamado José Martín Cuevas Cobos, el mayor de 5 hermanos, todavía no sabía que un día el mundo entero lo iba a conocer con otro nombre, y que ese otro nombre iba a costarle algo que nunca terminaría de recuperar del todo. Tenía 6 años cuando su padre, José Luis Cuevas, lo subió por primera vez al escenario de un palenque. No era una escuela de canto, no era un juego, era trabajo real, frente a adultos que bebían y gritaban, en un ambiente donde un niño de 6 años no tenía ningún lugar seguro donde equivocarse. Y en uno de esos palenques, en Tlaquepaque, pasó algo que cambiaría todo. Años después, el propio Vicente Fernández contó su versión de aquel día con un detalle que Pedro casi nunca menciona. Un hombre se le acercó entre el público con un niño diminuto, tan chaparrito que apenas se le veía la cabeza, y le pidió un favor sencillo: déjalo cantar. Vicente aceptó, más por cortesía que por expectativa. Pero cuando esa voz diminuta terminó la canción, el hombre más grande de la música ranchera mexicana tenía los ojos llenos de lágrimas. Ese mismo Vicente Fernández, semanas después, lo llamó para hacer pruebas en una disquera en la Ciudad de México. Lo contrataron. Grabó su primer disco antes de cumplir los 7 años. Y de ahí en adelante, el niño de Villa Corona dejó de tener una infancia normal para convertirse, sin que él lo decidiera, en el sostén económico de toda su familia. Aquí está el primer dato que hay que entender bien, porque es la raíz de todo lo que viene después. Ese dinero, el que un niño de 6, 7, 8 años empezaba a generar, no lo administraba él, lo recibía su padre.
Yo debuté en un palenque de San Luis Potosí. No sé cuánto gané ahí, pues mi papá era quien recibía el dinero. Contó Pedro Fernández años después, ya adulto, en una entrevista con Patti Chapoy. No había manera de que un niño supiera cuánto valía su propio trabajo. Solo sabía una cosa, que de pronto, en su casa, se podía comer 3 veces al día. Que sus hermanos empezaron a vestir mejor, a estudiar. El dinero que él generaba sostenía a toda la familia, pero él nunca vio ese dinero pasar por sus manos, y durante años ni siquiera se hizo la pregunta. Un niño no pregunta cuánto vale su trabajo. Un niño solo obedece, y mientras el dinero entraba, el niño seguía viajando. A los 8 años lo mandaron solo, sin sus padres, a España, durante 2 semanas, acompañado únicamente por su representante y personal de la disquera. Piensa en eso un segundo. Un niño de 8 años, en un hotel de un país extranjero, sin nadie que lo arropara por las noches, sin nadie conocido esperándolo al otro lado de la puerta. Él mismo lo recordó así, ya de adulto, con una frase que no necesita adorno. Lloraba todas las noches. Y en otra entrevista fue todavía más directo sobre lo que significa, visto con los ojos de un padre, haber vivido eso. Me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo a los 8 años solo. Y sin embargo eso fue lo que sucedió. Fíjate en esa frase. No dice que fue difícil. Dice que hoy, siendo padre, no podría hacerle eso a sus propias hijas. Y sin embargo, eso es exactamente lo que le hicieron a él. Hay que decirlo con claridad, porque ayuda a entender la magnitud de lo que pasó. En la industria del espectáculo mexicano de los años 70 y 80, no existía casi ninguna protección para los niños que trabajaban en ella. No había leyes que regularan cuántas horas podía trabajar un menor, ni quién debía administrar su dinero, ni qué pasaba si esos ingresos terminaban repartidos entre toda la familia, sin que el propio niño supiera cuánto le correspondía. Un niño con talento no era, para la industria de esa época, un menor que había que proteger. Era un producto que había que explotar mientras diera resultados. Y Pedro Fernández, con 6, 7, 8 años, ya era uno de los productos más rentables de todo México. Por lo tanto, no es casualidad que el conflicto con sus padres no haya empezado con un pleito explosivo, sino con algo más lento, más parecido a una grieta que se abre año tras año hasta que ya no se puede cerrar. Pedro Fernández ha sido claro. Los problemas empezaron cuando tenía 12, 13 años. La misma edad en la que cualquier otro niño está descubriendo la escuela, los amigos, los primeros gustos. Él, en cambio, ya cargaba con años de giras, de escenarios, de ser la fuente de ingresos de una casa entera, y empezaba a hacer una pregunta que ningún adulto a su alrededor quería responder. ¿A dónde se fue todo el dinero que gané? A los 15 años tomó una decisión que muy pocos adolescentes tienen que tomar. Se independizó. Se fue a vivir a la Ciudad de México, lejos de sus padres, lejos de Jalisco. Y encontró refugio, dice él mismo, en la única figura de su familia con la que sí construyó un vínculo sano: su abuelo. Soy feliz y agradecido que las cosas hayan sido así, ya que pude disfrutar de mi abuelo como ninguno de sus nietos, confesó, casi como si necesitara encontrarle algo bueno a una infancia que, contada en frío, suena más a abandono que a estrellato. Pero el problema del dinero no desapareció con la distancia. Al contrario, se convirtió en la herida que nunca cerró del todo. Pedro Fernández llegó a describir lo que vivió con una palabra que pesa mucho más que descuido: explotación. Y cuando alguien le preguntó directamente si creía que su padre lo veía como una fuente de ingresos más que como un hijo, no lo negó. Dijo que sentía que lo veían, en sus propias palabras, como la gallina de los huevos de oro. Un niño que no se cuida por lo que es, sino por lo que produce. Guarda esa frase, porque más adelante en este video vas a entender por qué esa herida específica, la de ser visto como una fuente de dinero y no como una persona, es la clave para entender absolutamente todo lo que Pedro Fernández construyó después con su propia familia
la que él mismo formó. Y aquí vale la pena detenerse en un contraste que casi ningún programa de espectáculos conecta, aunque está frente a todos desde hace más de 40 años. Mientras su propia familia de sangre lo veía, según sus palabras, como una fuente de ingresos, fue Vicente Fernández, un hombre sin ningún parentesco, quien le abrió una puerta sin pedirle nada a cambio. Por eso, cuando el niño de Villa Corona tuvo que elegir un nombre artístico, no dudó. Tomó el nombre de Pedro Infante y el apellido de su padrino, Vicente Fernández. Durante más de 4 décadas, esa figura funcionó casi como el padre que en casa no tuvo. Tanto que durante años el público creyó que eran padre e hijo de sangre. Cuando Vicente Fernández murió, en diciembre de 2021, después de meses hospitalizado, Pedro fue de los primeros en despedirse públicamente. Muchas gracias, padrino. Vivirás en mi mente y en mi corazón. Gracias por el bello gesto que tuviste para el inicio de mi carrera. Piensa en la diferencia. Al hombre que lo descubrió por casualidad en un palenque, sin ninguna obligación de sangre, le dedicó un mensaje de gratitud eterna. Con el hombre que sí era su padre biológico, el que lo llevó a esos mismos escenarios, la historia terminaría de una manera muy distinta, como vas a ver más adelante en este video, porque mientras esa herida seguía abierta, la carrera de Pedro Fernández estaba a punto de enfrentar su peor momento. Y fue justo en ese momento, el más oscuro de toda su vida profesional, cuando apareció por primera vez la mujer que 37 años después seguiría a su lado, Rebeca Garza. Corría el año 1989. Pedro tenía 19 años y ya llevaba más de una década trabajando sin parar. Primero como niño actor, después como cantante juvenil. Pero algo cambió en su disquera. Llegó un nuevo director general con nuevas reglas. Pedro quería volver a grabar música ranchera, la música con la que había crecido, la música de su padrino. La respuesta que recibió fue un no rotundo. Tú tienes que cantar pop. Él insistió, y esa insistencia, contada por él mismo años después, fue tomada como una afrenta. La disquera decidió congelarlo. No solo le cerraron las puertas para grabar lo que él quería, le pusieron candados a su contrato para que no pudiera irse a otra compañía, y si quería su libertad, tenía que pagar cantidades de dinero que él, en ese momento, no tenía. 3 años, de 1990 a 1993, Pedro Fernández estuvo prácticamente desaparecido del mundo de la música, castigado por pedir cantar lo que él quería cantar. Fueron años de ruina real, no de ruina de telenovela. Tuvo que vender los 2 coches que tenía. No había shows, no había ingresos, no había un peso en el bolsillo. El mismo niño que a los 7 años ya sostenía económicamente a toda una familia. A los 19 se encontró sin poder sostenerse ni a sí mismo. Piensa en el contraste. Un muchacho que había vivido desde la infancia entre giras, cámaras y contratos, de pronto reducido a filmar películas pequeñas de bajo presupuesto solo para pagar la renta, sin la certeza de si algún día iba a volver a subirse a un escenario grande. La misma industria que lo convirtió en niño prodigio fue la que, a los 19 años, decidió borrarlo por pedir algo tan simple como cantar la música con la que había crecido. Y en medio de esa desesperación, ya con Rebeca a su lado, le dijo algo que hoy suena casi como el primer aviso de todo lo que vendría después en su matrimonio. Le confesó que pensaba retirarse, que ya no podía más, y ella no le dio un abrazo consolador ni palabras vacías. Le respondió con una advertencia clara: si te retiras, yo me regreso a casa con mis papás. Pero inmediatamente después, en la misma conversación, agregó lo que sostuvo todo lo que vino después: yo creo en ti, confío en ti. Ahí está, mucho antes de la fama consolidada, mucho antes de las giras multitudinarias, la primera prueba real de lo que sería ese matrimonio. Una mujer que no estaba dispuesta a acompañar la rendición,
pero que tampoco se iba a ir mientras él siguiera luchando. Pedro Fernández no se retiró. Aguantó 3 años sin ingresos, filmando películas pequeñas de bajo presupuesto solo para sobrevivir, hasta que la tormenta pasó y pudo regresar a grabar. Y cuando finalmente volvió a la música ranchera que tanto había peleado por recuperar, lo hizo ya con Rebeca como su esposa. Se casaron jóvenes, casi como una apuesta. Se conocieron en un concierto en Reynosa, Tamaulipas, a principios de los años 90, en plena crisis de su carrera, cuando él todavía no sabía si iba a poder volver a cantar profesionalmente. Y desde entonces, cuando alguien le pregunta por su matrimonio, Pedro repite una frase que suena hasta advertencia disfrazada de romance. No somos el matrimonio modelo, pero hemos tenido respeto, comprensión y confianza. Fíjate en esa frase otra vez. Ahora que ya conoces el contexto completo, no dice que fueron felices sin más. Dice que no son el modelo. Y cuando un hombre que sobrevivió a una infancia sin protección y a una crisis financiera brutal a los 19 años lleva casi 40 años repitiendo esa frase en público, algo se está intentando explicar sin explicarlo del todo. Porque el matrimonio sobrevivió a la ruina económica, pero no iba a sobrevivir gratis a lo que vino después: el éxito. Aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí, la que Pedro Fernández contó él mismo, con detalles, con fechas, con la voz de alguien que todavía siente el golpe. Todo empezó con una canción. Mi forma de sentir se convirtió en un éxito que lo llevó de gira por toda Sudamérica. Semanas fuera, meses de escenarios, aviones, hoteles, entrevistas. El trabajo lo absorbió, como él mismo lo dijo, por completo. Y cuando finalmente volvió a casa después de esa gira larga, se encontró con algo que no esperaba. Una Rebeca distante, callada, que esa noche no quiso compartirle lo que pensaba. Al día siguiente, ella habló, y lo que le dijo no fue un reclamo cualquiera. Fue una pregunta que, contada por él, todavía suena como un cuchillo. Te fuiste tanto tiempo, tus hijas, nosotros. ¿En qué parte estamos nosotros para ti? Ahí fue donde todo se rompió. Porque lo que vino después no fue una discusión más. Fue una decisión de ella, tomada sin gritos, sin drama de telenovela, con una frialdad que dolió más que cualquier pleito. Que él se fuera de la casa. ¿Qué pensara? Pedro lo cuenta así, textual. Y literalmente me corrió de la casa. Estuve 3 semanas en un hotel. Fue una sacudida tremenda. 3 semanas. Nadie en el medio del espectáculo lo supo en su momento. Nadie escribió una nota. No hubo fotos del ídolo cargando una maleta hacia un hotel de paso. Eso, por años, quedó guardado. Y no fue la única vez. En una entrevista posterior, entre risas nerviosas, el propio cantante lo confirmó frente a cámaras. Ya me corrió 2 veces. La primera vez sí, la segunda le dije, ahora me cumples o me dejas como estaba. 2 veces. Un hombre que el público ve como el símbolo del matrimonio estable, corrido de su propia casa 2 veces, y confesándolo él mismo, con humor, para que doliera menos. Pero lo que de verdad importa no es que lo hayan corrido. Lo que importa es lo que pasó después de esas 3 semanas solo en un cuarto de hotel, pensando. Porque ahí, dice él, entendió algo. Y ese entendimiento no explica todo. Al contrario, abre una pregunta más grande. Si su esposa fue capaz de sacarlo de la casa por ausencia, ¿qué habría hecho si además de ausencia, hubiera habido algo más? Y antes de responder esa pregunta, vale la pena detenerse un segundo en algo que quizás ya notaste. La historia de esas 3 semanas en el hotel no es exclusiva de un ídolo de la música. Es una historia que miles de familias mexicanas reconocen, aunque nunca hayan pisado un escenario. La del padre o la madre que el trabajo absorbe hasta que la casa se vuelve un lugar donde solo se duerme. La de la pareja que un día se atreve a preguntar, sin gritos, ¿en qué parte estamos nosotros para ti? Lo que hace distinta la historia de Pedro Fernández no es el conflicto, es que él decidió contarlo en televisión nacional, con nombre y apellido,
cuando pudo haberlo escondido para siempre detrás de la imagen del matrimonio perfecto? Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta llegó unos años más tarde, en un foro de televisión, frente a las cámaras de una telenovela. Esa telenovela se llamaba Hasta el fin del mundo. Y ahí es donde llega la segunda revelación, la que involucra a otra mujer, a un escándalo público y a una salida que, en su momento, nadie explicó del todo. Pedro Fernández estaba grabando junto a Marjorie de Sousa. Escenas de pareja, cercanía, el tipo de contacto que la televisión exige cuando construye una historia de amor en pantalla. Y de un día para otro, Pedro salió del proyecto. En su lugar, entró David Cepeda. Sin explicación oficial clara, sin comunicado detallado, solo la salida y el silencio. Y en ese silencio, como pasa siempre en el medio del espectáculo, la versión que se impuso no fue la oficial, fue la que más dolía, que Rebeca, su esposa, había exigido que él dejara el proyecto por celos, que no soportaba verlo en escenas cercanas con otra actriz, que había movido hilos, presionado, hasta lograr que lo sacaran. Esa versión corrió durante años sin que Pedro la desmintiera con fuerza, hasta que un día, cansado, decidió hablar. Y lo hizo defendiendo algo que para él era más importante que su imagen de galán, la reputación de su esposa. Las personas hablan muy a la ligera, dijo, y después soltó una frase que funcionó casi como una prueba, una manera de medir con su propia carrera si la versión del rumor tenía sentido. Mi respuesta al principio fue, a ver, si la chaparra fuera lo que dicen, hace mucho tiempo que yo no hubiera hecho nada en la televisión, si ese fuera el punto. Es decir, si de verdad su esposa controlara cada decisión de su carrera por celos, él llevaría décadas fuera de la pantalla. Y no es el caso. Lleva casi 50 años en el medio, sin parar. Pero lo que dijo después es todavía más revelador, porque ahí Pedro Fernández no defendió su propia imagen, defendió la de ella, la de una mujer que nunca pidió ser pública, que nunca subió a un escenario, que nunca buscó cámaras y que sin embargo cargó durante años con la sospecha de haber destruido la carrera de su marido por celos. Es un ataque inmerecido, dijo, porque mi chaparra no es una mujer pública, no es artista. Su pecado o su única responsabilidad es que es mi mujer. Piensa en esa frase un segundo. Su único pecado es ser mi mujer. Eso no lo dice un hombre que está protegiendo su imagen. Eso lo dice alguien que ha visto, durante años, cómo la persona con la que comparte su vida recibe golpes públicos por decisiones que ni siquiera tomó, solo porque está casada con un ídolo nacional. Y hay algo más en esa historia que merece atención, porque se repite una y otra vez en el mundo del espectáculo mexicano. Cuando un actor abandona un proyecto, casi nunca se investiga primero al estudio, ni a la producción, ni a los cambios de guión que ocurren constantemente detrás de cámaras. La primera sospecha, casi siempre, recae en la esposa, en la mujer que ni siquiera trabaja frente a las cámaras, pero que termina cargando con la explicación más fácil, la más morbosa, la que más clics genera. Rebeca Garza nunca dio una entrevista para defenderse de ese rumor. Nunca la necesitó, según Pedro, porque nunca fue ella quien tomó esa decisión. Pero durante años, mientras el rumor circulaba, ella tuvo que cargar con una reputación que no eligió, construida sobre algo que nunca sucedió. Y aquí está la tercera revelación, la que conecta las dos anteriores y les da su verdadero peso. Porque no se trata solamente de que lo corrieran de la casa o de que un rumor de celos manchara su matrimonio en televisión nacional. Se trata de lo que Pedro Fernández mismo terminó por reconocer, que el precio de su carrera, de sus giras, de sus escenas, de su fama, no lo pagó solo él, lo pagó ella. En silencio, sin declaraciones, sin entrevistas, sin defenderse jamás en cámara, porque como él mismo dijo, ella no es artista, no es pública. Nunca pidió estar ahí. Cada vez que un rumor la señalaba como la esposa celosa, la que controla, la que decide detrás del telón, ella no podía responder. Y él, muchos años después, entendió que ese silencio de su esposa no era debilidad,
Era el costo real de estar casada con alguien como él. Y ese entendimiento nos lleva a la revelación final, la más oscura de las 4, la que explica por qué Pedro Fernández, más que cualquier otro artista de su generación, necesita que su matrimonio jamás se rompa del todo. Porque hay una parte de la historia de Pedro Fernández que casi nunca se cuenta junto con la del matrimonio, pero que lo explica todo, y es lo que pasó. Muchos años después de aquella infancia marcada por el trabajo, con su propio padre. En 2024, José Luis Cuevas, el hombre que llevó a su hijo a los palenques a los 6 años, el hombre que recibía el dinero que ese niño ganaba, reapareció públicamente. No para negar nada, para pedir perdón. En un video que después retomó el programa Ventaneando, se mostró arrepentido, triste, y reconoció algo directamente, que uno de sus grandes errores fue dejar solo a su hijo en el camino a la fama. Suplicó una reconciliación, y aquí está el momento clave, el que muy pocos programas de espectáculos se detuvieron a analizar con calma. Pedro Fernández no salió corriendo a perdonar a su padre frente a las cámaras. No hubo abrazo televisado, no hubo lágrimas de reencuentro. Su respuesta cuando finalmente habló del tema fue fría, medida, definitiva. Para mí, hay cosas que fueron importantes y dejaron de serlo. Y en otra entrevista, fue todavía más directo sobre por qué eligió la distancia en lugar del perdón inmediato. No me respetan, no piensan igual que yo. No tiene sentido que se esté desgastando más y que cada encuentro sea un choque. Entonces decidí que la distancia era lo mejor que puede haber hecho. Estoy tranquilo y no pasa nada. Lo curioso, lo que le da a esta historia una capa más de tensión, es que José Luis Cuevas no se quedó callado después de esa primera disculpa. Con el paso de los meses, empezó a subir videos a redes sociales, cantando, mostrando que el talento musical también corría en la familia, buscando, según él mismo ha dicho, una manera de acercarse de nuevo a su hijo. Pero Pedro Fernández, hasta ahora, no ha respondido esos gestos con la reconciliación pública que su padre parece buscar. Cero contacto. Así lo describió él mismo en televisión, años sin hablar con sus padres. Y no es solamente con su padre. También con parte de sus hermanos la relación quedó marcada por la distancia. Incluso uno de ellos, Gerardo, ha hablado públicamente del quiebre familiar y llegó a dedicarle una canción al tema de la ruptura. Una familia entera, fracturada, mientras el hijo mayor, el que de niño sostuvo económicamente a todos, decidió que la única manera de estar en paz era no volver a verlos. Piénsalo con cuidado. Un niño que creció en escenarios en lugar de patios de recreo. Un niño cuyo propio padre, según sus palabras, llegó a verlo más como la gallina de los huevos de oro que como un hijo. Un niño cuya familia de origen, la que debía protegerlo, terminó convertida en una relación tan rota que de adulto eligió el silencio total, incluso cuando su propio padre le suplicó perdón frente a las cámaras. Y ese mismo hombre, ya crecido, construyó desde muy joven, casi como si tuviera prisa, otra familia. Se casó joven. Tuvo 3 hijas, Osmara, Karina y Gema Guadalupe. Y cuando esa segunda familia, la que él mismo construyó, estuvo en riesgo de romperse por su ausencia, no se quedó callado ni orgulloso. Hizo maletas, aceptó estar 3 semanas fuera de su casa, reflexionó y volvió dispuesto a cambiar, porque para un hombre que ya perdió una familia en silencio, y que incluso cuando esa familia le pidió perdón, decidió no volver, perder la segunda no era una opción. Ahí está la revelación más oscura, la que explica todo lo anterior. Pedro Fernández no defiende su matrimonio con Rebeca Garza solamente por amor. Lo defiende porque es, literalmente, la única familia que le queda. Y esa frase que su esposa le dijo aquella noche, la que prometía al principio del video, es esta: te fuiste tanto tiempo, tus hijas, nosotros. ¿En qué parte estamos nosotros para ti? Una pregunta que él mismo repite, años después, palabra por palabra,
cada vez que alguien le pregunta cómo sigue casado después de tanto tiempo. Porque esa pregunta no fue solamente un reclamo de esposa. Fue el eco de otra pregunta que nadie le hizo cuando era niño, la que su propia familia de origen nunca se detuvo a considerar. Y quizás por eso, cuando Rebeca se la hizo a él, entendió que no podía dejarla sin respuesta 2 veces en la vida. Hoy Pedro Fernández y Rebeca Garza llevan casi 4 décadas juntos. Él supera ya los 55 años. Ella sigue lejos de las cámaras. Y las 3 hijas de ambos son ya mujeres adultas. En una entrevista para celebrar sus 37 años de casados, la pareja resumió su historia con una frase mucho más pulida, mucho más apta para una revista de espectáculos. Nos hemos convertido en uno solo y somos más fuertes. Es una frase bonita. Es la frase que cualquier publicación quiere escuchar en un aniversario. Pero ahora que conoces las 3 semanas en el hotel, la crisis económica de 3 años que probó ese amor antes incluso de que existiera la fama, el rumor de los celos en la telenovela que ella nunca pudo desmentir con su propia voz, y la infancia marcada por la explotación que dejó a Pedro Fernández sin familia de origen, esa misma frase suena distinta. Suena menos a cuento de hadas para la portada de una revista y mucho más a lo que en realidad es. La versión corta, cuidada, de una historia mucho más larga, mucho más dura y mucho más humana de lo que cualquier titular puede contar. Lo que Pedro Fernández construyó con Rebeca Garza no fue perfecto. Él mismo lo ha dicho una y otra vez, con distintas palabras pero con la misma idea de fondo. No fue el matrimonio modelo. Fue, más bien, la reconstrucción de algo que él perdió mucho antes de conocerla a ella. Y esa reconstrucción sigue en pie, frágil como cualquier matrimonio real, sostenida no por la perfección, sino por algo mucho más difícil de fingir. La decisión, repetida durante casi 40 años, de no volver a irse. Y quizás por eso, cuando se le pregunta hoy por el secreto de casi 4 décadas de matrimonio, Pedro Fernández no habla de romance ni de suerte. Habla de trabajo constante, de conversaciones incómodas, de haber tenido que reconstruir la confianza más de una vez. Habla, en el fondo, de la misma lección que aprendió a los 19 años, cuando estaba en quiebra y su entonces novia le dijo que creía en él. Que ninguna relación que vale la pena sobrevive sola, por inercia. Sobrevive porque alguien, cada vez que se rompe un poco, decide quedarse a repararla. Eso hizo Rebeca Garza cuando lo corrió de la casa en lugar de fingir que no pasaba nada. Y eso hizo Pedro Fernández cuando, en lugar de defenderse a sí mismo frente a los rumores de la telenovela, salió a defenderla a ella. Nada de esto borra la otra parte de la historia, la que sigue abierta, la que probablemente nunca vuelva a cerrarse. La de un padre que sigue subiendo videos pidiendo una segunda oportunidad, y un hijo que, por ahora, ha decidido que la distancia es la única forma de paz que conoce. 2 historias familiares corriendo en paralelo dentro del mismo hombre. Una que decidió salvar, otra que decidió dejar ir. Pero hay otra historia dentro del mismo círculo de artistas de esa generación, donde el silencio no terminó en reconciliación, donde la familia que se rompió no se volvió a armar, y donde, a diferencia de Pedro Fernández, el ídolo en cuestión jamás tuvo la oportunidad de hacer las maletas y regresar,